Las bases de la civilización occidental fueron establecidas en la Grecia clásica en el siglo y medio entre el final de las guerras persas y la muerte de Alejandro Magno. Una explosión de creatividad centrada en Atenas democrática produjo obras maestras atemporales y nuevos géneros literarios que inspiraron algunas de las obras de arte más fascinantes jamás creadas, e introdujeron debates políticos y filosóficos con los que todavía luchamos hoy. La innovación continuó después del período clásico. Las escuelas filosóficas estoicas y epicúreas fueron productos del mundo helenístico, al igual que los avances más impresionantes en matemáticas griegas. Sin embargo, la eflorescencia del período clásico nunca se repitió y Grecia gradualmente cayó al estatus de una provincia romana común. Las explicaciones antiguas de esta declinación tendían a ser moralistas. Por ejemplo, Tucídides afirmaba que la población colapsó después de que los padres se volvieran demasiado decadentes para criar a sus propios hijos. Los romanos también asumieron que la subordinación política de las ciudades griegas era tanto causa como efecto de su decadencia moral. Las explicaciones modernas también tienden a comenzar con el hecho de que después del final del período clásico, las ciudades de Grecia, Atenas, Esparta y el resto, fueron dominadas por una serie de reinos helenísticos y finalmente por el Imperio Romano. Aunque las campañas y conflictos civiles de estos estados grandes causaron una devastación generalizada, los reinos y el imperio trajeron una medida de estabilidad a la política griega. Pusieron fin a las guerras menores entre las ciudades-estado y, al promover regímenes oligárquicos a nivel cívico, desalentaron la inestabilidad interna que marcó el pasado de tantas polis. Este es el altar de los Césares, dedicado originalmente a Gayo y Lucio César, los nietos de Augusto. Bajo el dominio helenístico y romano, las ciudades griegas todavía eran libres para elegir a sus propios funcionarios y gestionar sus asuntos internos. Sin embargo, incluso las ciudades más poderosas, que alguna vez fueron centros de sus propios imperios en miniatura, ahora estaban subordinadas a estados más grandes. Las cortes de los reyes y emperadores, con toda su riqueza y patrocinio, estaban lejos, al igual que las principales líneas de comunicación y comercio. A pesar de esa distancia y las devastadoras guerras de las eras helenística y romana, algunas ciudades griegas permanecieron prósperas. Corinto, destruida y luego reconstruida por los romanos, es el ejemplo más dramático. El mecenazgo romano también fue importante, especialmente en Atenas. Gracias a ese apoyo y a los esfuerzos de notables locales, las ciudades de Grecia lucían más impresionantes bajo la Pax Romana que nunca antes. Este es el Foro de Filipo, uno de los centros más importantes del control romano en el norte de Grecia. La ciudad debía parte de su prosperidad al hecho de que se encontraba en la Vía Ignace, donde estoy parado ahora, la famosa carretera que iba desde Diraquio en la actual Albania hasta Bizancio. La ciudad era una colonia de veteranos donde se asentaron miles de tropas retiradas después de su servicio. En consecuencia, hablaba latín durante siglos y la llegada de estas tropas probablemente no fue bienvenida por la población local al principio. Pero los romanos trajeron prosperidad y, en combinación con la Vía Ignacia y las minas de oro locales, su presencia hizo posibles estos maravillosos monumentos cuyos restos vemos. Como se mencionó, los reyes helenísticos y los romanos tendían a fomentar gobiernos oligárquicos en las ciudades, donde unas pocas familias ricas dominaban los asuntos locales. Aunque estos magnates podían ser generosos con sus conciudadanos, como Herodes Ático, quien construyó el Odeón en la Acrópolis de Atenas, eran conservadores políticos y sociales, preocupados por mantener el statu quo y replicar los modelos prestigiosos del pasado. Esto nos lleva a la mayor diferencia entre la Grecia clásica y la postclásica, lo que podría llamarse inercia cultural. Durante las eras helenística y romana, la lengua griega y la cultura griega se extendieron más ampliamente que nunca. Se establecieron comunidades griegas en Francia y Afganistán, y los clásicos griegos fueron tan reverenciados por la élite romana que Horacio podía bromear acerca de la Grecia cautiva sometiendo a sus señores romanos. Este es el Teatro de Filipo, como la mayoría de los teatros griegos, fue fuertemente reconstruido bajo los romanos. Las primeras filas fueron ocupadas y reemplazadas por la barrera que ven hoy, lo que permitía la realización de cacerías de bestias y combates de gladiadores. El edificio del escenario, antes simple, fue reemplazado por una estructura grandiosa de 3 pisos y los asientos mismos, al menos en las filas inferiores, fueron reemplazados por estos bloques de mármol. A pesar de todos estos adornos y el nuevo programa de espectáculos sangrientos, la estructura básica del teatro se mantuvo bastante conservadora. Sófocles, Esquilo, Menandro y otros grandes de los periodos clásico y helenístico temprano fueron representados aquí, incluso durante el periodo romano, como testimonio de los gustos culturales conservadores de la Grecia romana. Pero la cultura griega que conquistó el mundo era, o al menos parecía ser, una cosa terminada, llena de clásicos inatacables. Los poetas griegos seguían escribiendo y los filósofos griegos seguían pensando, pero con pocas excepciones, estos creadores contemporáneos eran sucesores autoconscientes que trabajaban en géneros establecidos e imitaban modelos respetados.
En otras palabras, los triunfos literarios y artísticos del período clásico, desde los diálogos de Platón hasta las esculturas de Praxíteles, llegaron a ser tan respetados e influyentes que profundamente afectaron los gustos culturales griegos durante el resto de la antigüedad. El canon clásico, consagrado en un sistema educativo conservador, llegó a ser considerado como el componente central de la identidad griega. Cada griego educado que vivió después del período clásico estuvo, por lo tanto, a la sombra de este. La Atenas clásica, que se destaca tanto en nuestra concepción de la antigua Grecia, debía su asombrosa creatividad a un mecenazgo abundante y ilustrado, fermento político y cultural, y las cualidades indefinibles del genio individual. Pero cuando el mecenazgo se agotó, el fermento se calmó y esos genios indefinibles se fueron, la refinación reemplazó a la revolución y Grecia se convirtió en prisionera de su glorioso pasado. En términos políticos, la Grecia postclásica fue más estable que nunca, económicamente muchas ciudades florecieron, pero su cultura quedó embalsamada en la imaginación romana. Al menos Atenas se convirtió en un museo y Esparta en una reliquia, ambos envueltos en un paisaje atemporal de pastizales tranquilos, colinas onduladas y cielos eternamente azules.